Por favor, Victoria, tienes la palabra. Elizabeth, muchísimas gracias. Igualmente un saludo amoroso para cada una de las compañeras que están aquí en este panel, de Pilar, por supuesto que Giovanna, a María Paz, a la compañera Rosalía de Argentina. Bueno, a todas, de verdad que es un placer estar con ustedes, semejante de lo que es América Latina y nosotras, lo fuerte y lo poderosa que somos. Así que me da un enorme gusto estar con ustedes acá y poder compartir más que pues todo un marco teórico y todo esto, es más a partir de la práctica y de la experiencia que hemos tenido en este ejercicio político, feminista, constructor de paz, medio de la guerra, luego en este proceso de pasar la página, pero que en nuestro país no ha sido posible. Nada más ayer amanecimos con una noticia terrible, por ejemplo, donde la policía asesinó a un abogado que salió a la calle en las horas de la noche de su casa, de su apartamento, seguramente a conseguir licor, algo así, y la policía lo captura, lo aborda y lo asesina a fuerza de electrocutarlo. Pues ayer fue desastroso. Anoche más de 40 CAI, que son centros de la policía aquí, como sitios, centros de atención inmediata. Son pequeños centros, bueno, más de 40 de estos lugares afectados, y hoy, por ejemplo, 8 muertos, entre eso una mujer de 18 años, una chica de 18 años, un menor de edad de 16 años. Y miraba en las redes sociales que siempre está pasando mucha información, y ponía alguien algo muy, muy importante para señalar, porque hoy la discusión acá es por qué atacaron los CAI, por qué la población está tan enardecida. Pues resulta que observando, sin justificar pues estas acciones, ni mucho menos, pero observando lo que ha ocurrido, resulta que cada uno de esos CAI, o sea, cada uno de esos centros de atención inmediata de la policía, está ligada a hechos de violación de los derechos humanos de la población, específicamente en Bogotá. Menciono nada más uno. En el CAI de Bosa, uno de los lugares que fue destruido, ahí en ese CAI, por la policía, capturaron a una mujer, la desnudaron, bueno, hicieron y cometieron abuso sexual con ella, y así sucesivamente. Muchos mencionan como unos 35 de estos lugares, y todos estos lugares están ligados, o sea, todo por la policía está ligado a capturas de integrantes de la policía por ser, por maltrato, por desaparición, por violencia, por victimización a la ciudadanía, a mujeres, a jóvenes. Y eso pues simplemente muestra, y hablando con Pilar antes de que iniciáramos esto, planteaba el tema del fascismo en Colombia. O sea, ¿por qué la fuerza pública, y en particular la policía, que es la que tiene que proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas, la gente no confía en la policía? ¿Y por qué no confía? Pues por los hechos, por las acciones de la misma policía, y uno se pregunta cómo es que esta gente está siendo formada, bajo qué doctrina, con qué concepción de dañar a la población. Nosotros lo tenemos claro, y nosotras, en el sentido de que, por supuesto, es a partir de la doctrina de la seguridad, del enemigo interno y de cómo se victimiza a su propia gente, es decir, a su propio pueblo, a sus hermanos, hermanas y población en general. No podía empezar este diálogo sin hacer pues esta pequeña introducción, porque lo que está sucediendo hoy en Colombia es muy, muy delicado. O sea, aquí se han exacerbado de nuevo las masacres en este país. Ha iniciado todo un proceso
de muertes diarias de líderes sociales, lideresas, de firmantes del acuerdo de paz. Nosotros llevamos más de 225 de nuestros compañeros en 3 años de dejación de armas, más de 225 de nuestros compañeros y compañeras asesinadas. Y sin ninguna responsabilidad por parte del Estado. El Estado no asume la responsabilidad, no hay respuestas contundentes frente a los hechos, a parar el derramamiento de sangre que ocurre en nuestro país. Justamente el fin de semana pienso viajar al sur de Colombia, a Nariño, a una región que le llamamos Samaniego, acá donde hubo una masacre de 9 jóvenes hace apenas 3 semanas en este lugar. Y bueno, voy como parte de la Comisión de Paz del Congreso de la República. Entonces, son distintos hechos. Ahora, frente a la tarea que nos convoca, yo quiero felicitarles y saludarles infinitamente por esta convocatoria sobre el despojo y las resistencias en la actualidad o en la actualidad política en la patria grande, en este continente que amamos, que nos pertenece en medio de todas las diversidades y que aún seguimos padeciendo pues este tipo de situaciones tan dolorosas, tan conflictivas, que aún no podemos pasar la página, y por ende también la problemática afecta de manera directa a las mujeres. Decir que en medio de la pandemia la violencia contra las mujeres se ha exacerbado. Es aún mayor, es aún los feminicidios en nuestro país, es el pan de cada día también. Incluso mueren más mujeres agredidas por sus parejas o en los entornos más cercanos, sociales o en la calle, incluso que las personas que mueren en la guerra. Esto en medio de la confrontación. Y pasando a otro tema que hace parte de las resistencias y que también hace parte de lo que ha sido pues nuestra lucha y nuestra construcción en estos tiempos, es el tema del feminismo insurgente, que para mí es algo muy, muy hermoso. El feminismo insurgente es una apuesta que surge pues de la vida cotidiana nuestra, de las mujeres al interior de la insurgencia, de la guerrilla de las FAREP cuando estuvimos alzadas en armas. Y en un principio no le llamamos feminismo insurgente, pero realmente fue una dinámica que surge allí en la guerrilla y que hoy justamente le llamamos de esta forma, como le estoy diciendo, que se las explicaría inmediatamente a continuación, pero decirles que lo que hicimos fue materializar, recoger en el feminismo insurgente como esas prácticas y esas luchas que habíamos vivido durante el periodo de la guerra. O bueno, cuando estuvimos alzados en armas, porque en nuestro país ya vemos que la guerra no ha pasado, ¿no? Así, hay una teórica bien interesante, Jane Goodall. Ella expresa que la guerra enfrenta los roles de género porque lo que prevalece es la necesidad de supervivir, ¿no? O de sobrevivir. Y en eso tiene razón. Pero y de pronto también plantea que por el hecho de portar un arma, es decir, tanto hombres como mujeres portamos un arma y eso también nos equipara un poco más. Repito, tiene parte de razón, pero no siempre es así. Es decir, no basta con tener un arma, no basta con que estemos en las mismas condiciones de la confrontación armada, porque eso es un asunto de concepción también. Mucho tiempo, y a las mujeres guerrilleras de las FARC, las primeras mujeres, realmente les tocó muy duro, y después a todas las que estuvimos. Yo estuve durante 24 años y igual tocó muy duro trabajar por ganarnos el espacio, no solamente trabajar en el entorno social que teníamos, sino también por ganar ese reconocimiento como papel de mujeres revolucionarias que estábamos allí. Desde el primer momento en que nuestras compañeras, las primeras mujeres, como le llamamos, fundadoras de FARC, se vinculan a la lucha guerrillera, es porque cuando
Aquí no fue en las FARC, por lo menos, no fue que un grupo saliera, una gente decidió armarse y este cuento, no. Es que ellos estaban trabajando en una comunidad rural, en toda, digamos, en el espinazo de la cordillera central. Colombia tiene 3 cordilleras. Bueno, en la cordillera central estaba un grupo de campesinos y campesinas trabajando allí organizadamente y es agredida esa región que es en el sur del departamento del Tolima, que le llaman la región de Marquetalia. Cuando se presenta esa agresión, la mayoría de las familias, mujeres, hijos, ancianos salieron y resistieron 48 hombres. Históricamente siempre se dijo 48 hombres, pero resulta que cuando revisamos los documentos de lo que fue esta resistencia, el primer manifiesto que sacan es el programa agrario de los guerrilleros. Y ese programa agrario tiene la firma de 2 mujeres. Entonces, eso nos llevó también a indagar quién eran estas mujeres. Y nos dimos cuenta que ellas habían sido fundadoras de las FARC y no eran 2, habían sido 4 mujeres. De esos 48 hombres, 4 eran mujeres. Y eso nunca se mencionó en la historia de FARC durante mucho tiempo. Tuvimos que llegar hasta más de la 8ª conferencia, es decir, casi 40 años, 47 años para decir las mujeres estuvieron desde el inicio de la construcción, de la conformación del grupo guerrillero. Pero en un inicio, y eso sí lo vivieron varias de nuestras compañeras en todo este proceso que hemos indagado, en un inicio las compañeras no portaban armas y después portaban armas, pero no iban al combate, sino que eran las que se encargaban de la enfermería, de remolcar, o sea, de cargar los heridos, de cargar los alimentos, de preparar los alimentos. Es decir, no habían unas condiciones de igualdad en el contexto de la guerra. Y fue por pelea de las mujeres, desde esas mujeres de todos esos tiempos, que se ganó esos niveles realmente, relativamente de igualdad. Igualdad en las labores, igualdad en las tareas, pero bueno, a mí no me gusta el término del techo de cristal, porque no es un techo de cristal realmente, es un techo que no, es terrible. Entonces, con decirles que en la vida de las FARC de 53, 54 años, hasta la firma del acuerdo de paz, ninguna mujer fue de la Dirección Nacional de las FARC. Las FARC tenía lo que le llamaban el Estado Mayor Central, que eran 31 personas, 31 comandantes, y un secretariado de 9 personas. Y en esa Dirección Nacional de 31 nunca hubo un hombre, digo, nunca hubo una mujer. Y en el secretariado, pues por supuesto que menos, porque era de ese Estado Mayor Central. Solamente logramos vincular a una mujer estando en La Habana en el 2015 en un pleno que se hizo donde participamos 10 mujeres invitadas por los 31 señores comandantes, y allí empezamos a dar una pelea nuevamente las mujeres por la incorporación de las mujeres en la Dirección Nacional de las FARC. Y allí logramos que una compañera que tenía más de 40 años de estar, bueno, ella ingresó en el año 78, y a ella logramos que se vinculara al Estado Mayor Central en ese momento. Ahí estuvimos 4 compañeras postuladas, pero solamente ellos aceptaron a una, que fue la compañera. Y solamente en el 2016, cuando ya fuimos a firmar el acuerdo, en la 10ª conferencia aceptan que entráramos 11 mujeres, en las cuales yo me vinculé, pero repito, ya era en la firma del acuerdo para la construcción de la paz. Esto para decir, pues, cómo ha sido un poco las peleas, las luchas que las mujeres hemos tenido que dar, incluso en medio de la guerra, para ganar nuestros espacios. Y aún así, decir, pues, que no obstante a todos esos conflictos, dificultades y diferencias, nosotras logramos niveles importantes de reconocimiento y de igualdad en el contexto de la guerra. No fue nada fácil, pero lo logramos. Así que por eso con ese acumulado llegamos a La Habana y increíble, llegamos a La Habana a las conversaciones
de paz que cada quien, cada bloque, cada dirección elegía cuál iban a ser sus integrantes. De 30 personas, 13 eran mujeres. Para nosotras eso era muy importante. Para nosotras que 13 de 30 personas fuésemos mujeres, pues era un triunfo y eso nos llevó a unirnos, a hablar, a discutir frente a nuestro papel ahí en la construcción de las conversaciones de paz. Porque ninguna mujer estaba en la mesa de negociaciones. Bueno, a mí me incorporan apenas llego, yo llego 4 meses después de haberse instalado la mesa y me incorporan a la mesa de conversación, o sea, directamente al proceso de negociación. Y las demás compañeras estaban en temas de comunicaciones, en otras labores, pero no estaban propiamente en la mesa de conversaciones. Pues era toda la comandancia la que estaba en la mesa de conversaciones. Eso nos llevó a nosotras a replantearnos una serie de cuestionamientos. Yo siempre digo tres fundamentalmente. Una, la comunicación directa, conocer las problemáticas de las mujeres colombianas, de esas mujeres del común que le llamamos, es decir, de las mujeres campesinas, de las mujeres rurales indígenas, de las mujeres rurales negras, pero también de las diversidades sexuales, identitarias y de género igualmente, que de las mujeres, de la juventud en términos generales. Por eso, dentro de casi que un año después de iniciados los diálogos, incorporamos nosotras o logramos constituir lo que fue la subcomisión de género, que a través de ella, por esa acción nuestra, por esa interlocución con el movimiento social de mujeres en Colombia, especialmente de esas mujeres populares, logramos incorporar lo que le llamamos el enfoque de género al acuerdo de paz. Así que ese aprendizaje es el que nos ha permitido hacer esta apuesta, porque también otro aspecto que hicimos fue un análisis interno de lo que ha sido y fue lo que era en ese momento la vida de las mujeres guerrilleras hasta ese momento. ¿Cómo era nuestra vivencia? Y pudimos decirlo, claro, eso nos trajo muchas complicaciones con nuestros compañeros, pero eso nos dio para decir, mire, sí hemos logrado niveles de igualdad, pero aquí no está la igualdad completa. Ustedes no han sido suficientemente justos con la lucha de las mujeres y se requiere un reconocimiento mayor de lo que hemos tenido en este momento. Y muchos planteaban el debate, ay, lo que ellas quieren es ser comandantes, quieren es el poder, como si fuera como un pecado, como si fuera un ser delincuente o yo no sé, hacer una traición revolucionaria. Y muchas compañeras, no lo hice yo, pero muchas compañeras de manera muy digna dijeron, sí, queremos ser comandantes. Tenemos los méritos para hacerlo, mucho más que muchos de ustedes. Así que sí queremos ser comandantes. Y ahí se les bajó la nube a más de uno que quería como condenarnos, porque la lucha nuestra también era por estar en los escenarios de poder y de toma de decisiones al interior de la organización. Así que ese feminismo insurgente surge es de esas prácticas, de recoger lo que fueron las enseñanzas, de lo que fueron las vidas que tuvimos, o sea, las vivencias que tuvimos en el conflicto, pero también de lo que fue la resistencia y la lucha nuestra. Y claro, al principio las mujeres bueno, le llamamos feminismo insurgente desde que estaba allá. ¿Por qué? Por la raíz, de dónde veníamos, porque era en medio de la insurgencia. Y segundo, porque de verdad el feminismo tiene que ser insurgente, porque si queremos transformar esta realidad, la realidad de las sociedades capitalistas, patriarcales, neoliberales, machistas, como la que tenemos nosotras en todo el continente, pues eso no puede ser de otra manera y no subvirtiendo esa realidad. Y esa fue la apuesta que le hicimos y por eso nos metimos en ese berenjenal de decir, vamos en esta práctica del feminismo insurgente. Y hoy, por supuesto, hay unas transformaciones. No solamente somos las mujeres que estuvimos en la guerra o quienes somos ahorita, estamos en proceso de reincorporación, sino también las mujeres populares, le llamamos las mujeres del común en nuestro país. ¿Eso qué significa? Hay un manifiesto muy bonito. 4 minutos. Sí, ya voy a terminar. Hay un manifiesto que señala que, o sea, habla de un feminismo
para el 99% de la población. Eso lo firman varias mujeres muy destacadas del feminismo. Y justamente nosotras le hemos apostado de que ese feminismo sea para esas mujeres que nunca han estado en las luchas feministas, las mujeres campesinas que están en las organizaciones mixtas, las mujeres indígenas que están en sus procesos comunitarios, colectivos, étnicos, también las mujeres negras, las mujeres en las universidades, las intelectuales, o sea, es para ese montón de gente que, y de mujeres especialmente, de diversidades étnicas, culturales, identitarias, de género, que queremos que tengan estas voces. Y finalmente termino, una particularidad que le hemos hecho por nuestra experiencia en el feminismo es el tema de los componentes. Sí es el feminismo para las mujeres, desde las mujeres y con las mujeres, pero necesitamos aliados. Y esos aliados, como lo hicimos en la guerra, fueron los hombres, porque allá realmente nos protegíamos. Y consideramos que es la mitad de la población. Entonces, a esa mitad de la población la tenemos que comprometer para hacer estas transformaciones. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Así que hemos logrado crear desde el feminismo insurgente, crear unos colectivos de masculinidades insurgentes, les llamamos, y es un ejercicio muy bonito de compañeros que vienen haciendo el tránsito, decimos nosotras, de esa masculinidad hegemónica, patriarcal, machista, a prácticas distintas de masculinidad, de compromiso con la lucha de las mujeres y de mucho reconocimiento con pues la desigualdad de las mujeres. Y ha sido un proceso muy bonito. Eso quería compartir con ustedes inicialmente. Muchísimas gracias.